Y bien, amigos, como todos los domingos, estamos una vez más en Mirada Semanal, evaluando el compendio de noticias, o bueno, de ese compendio tratar de sacar lo más saliente, y en algunas ocasiones no nos encontramos directamente con noticias, sino con el advenimiento de lo que va a ser noticia, que es el caso que nos compete en este primer bloque del programa, que es examinar el clima preelectoral del Paraguay. Para el 30 de este mes, de abril, se tienen previsto elecciones generales en Paraguay, una nación que ciertamente no tiene el impacto comunicacional o mediático que tienen las otras grandes naciones de la región. Sin embargo, desde diciembre ha venido, después de su proceso de elecciones primarias en los dos grandes partidos tradicionales del Paraguay, ciertamente estamos en presencia de un país que, bueno, ha tenido pues una dinámica político-electoral de la cual mucho hay que aprender, y que ciertamente estamos hablando de las octavas elecciones después del retorno a la democracia en 1989, en el que vemos un tradicional partido colorado, en el cual ha sido el epicentro de controversias, de fragmentaciones y de mucha pugnacidad, sobre todo alrededor de la figura presidencial, que es Mario Abdo, y lo que de alguna manera ha constituido como el otro polo del propio partido, que ha sido el expresidente Cartes, que, bueno, en ese proceso de nominación y la propia dinámica interna del partido, pues ha tenido pues un impacto considerable en la propia primaria y en lo que es la oferta electoral, ¿no? También por el otro lado tenemos un partido radical, bueno, sería Partido Radical Liberal Auténtico, que ciertamente participó en este proceso de primarias abiertas, designándose a Efraín Alegre, quien ya perdió en varias ocasiones, en un par de ocasiones. La más reciente de ella fue con el propio expresidente Cartes, no confundir con Jimmy Carter, por favor. Y que de alguna manera pues ha habido un importante cuestionamiento, sobre todo también con la gestión administrativa del propio partido, eh, del propio Partido Liberal. En ese sentido, pues me gustaría pues un poco escuchar sus apreciaciones, también considerando que el Frente Guazú, que es prácticamente la coalición de izquierdas, pues no se tiene muy claro qué tipo de apoyo puede prestar a la oposición en este contexto. En esta situación, en este preámbulo que acabo de dar, Manolo, ¿cuál es tu valoración, sobre todo considerando el contexto y los antecedentes del sistema político paraguayo? Claro que sí, Xavi. Bueno, tú ya lo has dicho antes, el sistema político paraguayo se articula, eh, diré que históricamente en torno a dos grandes partidos, que es la Alianza Nacional Republicana, que es el Partido Colorado, y el Partido Radical Liberal Auténtico, que ha venido siendo la oposición tradicional, porque los colorados han estado en el poder prácticamente siempre. Solamente hubo un periodo, y es el periodo en que Fernando Lugo, este hombre que era obispo, eh, llegó a la presidencia apoyado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Ah, Fernando Lugo fue, digamos, líder de una coalición complicada. Repito, era la primera vez que perdían los colorados y no salió libre de un juicio político que los propios liberales le hicieron o contribuyeron al juicio Ujú. político. O sea, se rompió primero la coalición y los liberales apoyaron el juicio político que habían planteado los colorados. Los liberales en corto plazo obtuvieron la presidencia de la República, puesto que el vicepresidente en ese momento era liberal, pero luego el electorado les castigó y ese castigo pues ha durado hasta ahora, ¿no? Ahora hay posibilidades de que este partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, llegue a la presidencia con Efraín Alegre. Él perdió ya las dos anteriores elecciones, pero ahora las encuestas hay de todo, ¿no? Pero unas dicen que claramente va a ganar el Colorado, yo no lo creo así, pero sin embargo otras señalan que la situación está mucho más empatada. Se trata de un país que elige su presidente por 5 años. Esto es digamos, un caso bastante, digamos, especial dentro de la región y que a la vez celebra las elecciones
el resto de las elecciones, ¿no? Las elecciones, diríamos, locales y las elecciones también, perdón, no, las locales no, las elecciones del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Am, el padrino del candidato colorado, Santiago Peña, es, como bien ha señalado, el expresidente Horacio Cartes. Pero el expresidente Horacio Cartes ahora mismo tiene un serio problema con la administración norteamericana, o casi diría con la justicia norteamericana, ¿no? Es un hombre que protagoniza negocios poco claros, vinculados al contrabando, por decirlo de una manera suave, quizás a lo mejor también con algo más duro, y apadrina, como digo, a Santiago Peña, que curiosamente es un hombre que viene del Partido Liberal. En su juventud, Santiago Peña militó en el Partido Liberal y ahora está con los colorados, ¿no? En este escenario yo creo que todavía quedan 2 semanas, ¿no? Para la elección. La elección va a estar tremendamente complicada para el vencedor, porque además hay que recordar una peculiaridad del sistema también electoral paraguayo, y es que la elección es a una sola vuelta. Por consiguiente, el domingo 30 de abril se dirime quién va a ser el presidente y no hay otra posibilidad. Claro, Y que es ahí, precisamente un tema que no es poca sí, cosa, ¿no? Que claro, un sistema sí, político porque donde no hay balotaje y es el exacto, es todo un o nada, caso, ¿no? es un caso raro dentro de América Latina, junto con Panamá, México, Honduras, ¿no? Y debo de señalar, para terminar, que en este sentido hay un candidato muy interesante que es de la izquierda minoritaria y clásica de Paraguay, que se llama Euclides Acevedo, que se presenta a las elecciones, que va a tener un porcentaje de votos muy, muy pequeño, pero que probablemente este porcentaje de votos pequeño, si hubiera una segunda vuelta, serían de Efraín Alegre, ¿no? Entonces, esto es a tenerlo en cuenta, lo que se impone las Claro. perversiones de los sistemas de una vuelta. Claro, y que aparte hay un montón de curiosidades también, porque en estas elecciones también está, obviamente sin muchas posibilidades electorales, el caso del exportero y gloria deportiva de Vélez Sarsfield y de la selección paraguaya, que es Chilaver. Y del Zaragoza, y del Del Zaragoza. Zaragoza. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, forma parte también de esta dinámica electoral y que de alguna forma también hay que, adentrándonos un poco también a ese contexto, un contexto donde bien comentabas el tema de que hay sanciones, hay un tema también de percepción de inseguridad, de corrupción, la recuperación post pandemia todavía sigue como tarea pendiente, el Paraguay todavía no ha terminado de consolidar también su propia infraestructura de obras públicas. O sea, estamos hablando de que ciertamente hay un nivel también de hartazgo con la clase política que ciertamente puede estarse expresando en estas elecciones, en este, digamos, paisaje. ¿Cómo ves tú, Marisabel, las posibilidades que pueda tener un cambio de gobierno o un cambio de partido, considerando también que estamos hablando de un sistema político que tiene estas particularidades que ya señaló Manolo? Bueno, fíjate, estaba leyendo comenzando a leer un artículo de Tomás Dosek sobre Paraguay. A mí me pareció interesante ese planteamiento sobre el clientelismo político, porque en Latinoamérica muchas veces nos vemos ante una realidad política fragmentada, ¿no? No solamente los partidos políticos que pierden terreno frente a individualidades que vienen con la promesa de acabar con los vicios de esos partidos, ¿no? Pero que en realidad lo que hacen es reproducirlos. Pero por otra parte también hay un aprovechamiento de la fragilidad de esos partidos. Em, Cuando uno asume que la política es una relación pragmática y transaccional, es mucho más fácil ver este tipo de conductas y de prácticas. El clientelismo llega a ser eh, parte de lo que uno en las democracias occidentales habla de la satisfacción de las necesidades. Hay unas demandas y
Y los gobiernos lo que tienen que hacer es procurar responder a esas necesidades. Sin embargo, viéndolo desde esa perspectiva, a mí me pareció llamativo esa caracterización de una sociedad. Yo no soy experta en Paraguay, pero yo estoy observando esa percepción y caracterización como algo que para el resto de América Latina es natural. Hay una realidad, vamos a decir, cultural, pero muy localista, que se reproduce en distintas instancias. Entonces el candidato conoce a la gente conoce al candidato. ¿Por qué el Partido Colorado se ha mantenido durante tantos años en el poder? Bueno, habría que buscar, entre otras cosas, esa dinámica cultural que para algunos puede ser interpretada como clientelismo político solamente, pero que hay necesariamente una conexión con la identidad. A mí eso me pareció muy interesante y por supuesto que vamos a profundizar sobre esto cuando tengamos claros los resultados, pero solo como colofón. Esto se está convirtiendo, me refiero a las sanciones, esto se está convirtiendo en simplemente como un asterisco en la biografía de los políticos de Latinoamérica. Está sancionado, la gente, el electorado realmente, es Estados Unidos o la Unión Europea, a mí qué me importa, o eso es una fabricación. Cuidado con eso, estamos viéndolo como una práctica y eso no está de ninguna manera afectando la elegibilidad de los candidatos, de los políticos en Latinoamérica. Claro, y que de alguna forma también hay que examinarlo con mucho cuidado, porque ciertamente esto puede constituir un elemento de condicionante de cara a el inicio de una nueva gestión, porque claro, ciertamente es el presidente no tan solo de una alcaldía, es el presidente de un país que eventualmente tendrá que relacionarse con el mundo, ¿no? Y el caso particularmente del Paraguay, por su ubicación geográfica, pues también está todo este tema China-Taiwán, ahí también todo lo que tiene que ver con su papel en el Mercosur, y sobre todo, pues, lo que ha significado esa triple frontera en la sociología política de esta región, y que, bueno, ciertamente es interesante también que se ha visto, todos estos temas han estado presentes en una campaña en la que, por supuesto, todo esto se ha comentado también, y esto también habla hasta de la propia disparidad de los sondeos de opinión, ¿no? Que es algo que es muy llamativo. Podemos ver en algunos casos que la diferencia porcentual es de 7, 8, y en algunos otros son de 2, 3%, o sea, es algo que es muy llamativo. Sin embargo, por supuesto, por su naturaleza, pues, y por la importancia bueno, de hecho, no habíamos hablado de Paraguay en lo que va de programa, en lo que va de mirada semanal, pero ciertamente por la importancia, pues muy probablemente vamos a seguir haciéndole seguimiento a lo que vaya ocurriendo en estas elecciones generales. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.